¿qué elementos consideran ustedes tiene el mejor journey para el paciente? ¿Cuál de los dos de pronto quiere iniciar? Arranca, Kat. Bueno, pues el mejor journey para el paciente debe estar concebido desde la centricidad nuevamente en el paciente. Es algo que se ha vuelto un eslogan, pero que tenemos que ver de qué manera hacemos de ese eslogan una realidad. Entonces es entender que el journey del paciente empieza no solamente cuando él tiene un contacto con su servicio en salud, sino incluso desde antes. Cómo hay facilitadores y cómo entendemos la experiencia que vive el paciente primero como usuario del sistema, ¿cierto? Y qué elementos le estamos dando a ese usuario para que conozca su sistema, para que se eduque en salud, para que entienda la corresponsabilidad que tenemos todos frente a nuestros propios procesos en salud, los temas de autocuidado. Entonces, para mí, esa experiencia inicia primero como ciudadana, como usuaria, como persona viva, que en algún momento puede requerir un acceso al sistema de salud. Posteriormente, ya pues cuando ahí sí acudimos al servicio en salud, que encontramos qué tan fácil es navegar en el sistema, qué tanta información tenemos, qué tan fluido es, qué facilitadores existen dentro de ese recorrido que tenemos para tener una mejor experiencia. Lo decía ahorita Jorge, por ejemplo, el facilitador ayer para él fue que le pusieran más anestesia, ¿sí? Eso le dio tranquilidad, le dio seguridad, lo ayudó. Son temas pues que pueden ser muy simples, pero que tienen una gran influencia en la experiencia que tenemos como usuarios en el sistema de salud. Y también un momento muy importante que es posterior al uso del sistema, ¿sí? Que sea tenida en cuenta nuestra voz, que sintamos que nos están escuchando, que evalúan nuestra experiencia dentro del sistema. Entonces, que alguien nos pregunte cómo nos fue, que nos llegue una encuesta de satisfacción, algún tema también posterior al uso del servicio en el sistema de salud, creo que también es un momento muy importante. Es crítico que dentro de todos los momentos nos sintamos escuchados, bien informados, que la información sea clara, sea veraz, sea oportuna. Y algo que yo considero que es un reto y es cómo podemos entender y construir esos journeys de los pacientes teniendo en cuenta que no todos estamos en las mismas condiciones, es decir, que tengan enfoques diferenciales esas rutas o esas experiencias del paciente teniendo en cuenta que existen grandes diferencias. Somos un mismo país con 5 países diferentes adentro que tienen diferencias en infraestructura, de acuerdo a la región donde nos encontremos, que tenemos diferencias culturales, que tenemos diferentes preferencias, ¿no? Todos esos factores que son propios de la persona deberían ser tenidos en cuenta cuando los actores del sistema de salud están construyendo una ruta o un journey o un tema así, digamos que enruta a los pacientes, pero creo que algo en lo que fallamos como sistema es que son journeys construidos muchas veces desde una oficina, de una persona en una ciudad capital, que conoce pues cómo funciona el sistema en esas ciudades capitales, pero que desconoce y que no se están adaptando y ajustando esas rutas y esas experiencias de los pacientes a los contextos y a las realidades que existen en las diferentes regiones del país. Eso que acaban de mencionar es sumamente interesante y es justamente, creo yo, uno de los principales retos que tiene nuestros sistemas sanitarios y en este entorno, particularmente en Colombia, que hablamos tanto de reforma por estos días, probablemente lograr construir un journey adecuado, considerando ese enfoque diferencial, no solamente desde lo económico, cultural, sino también desde lo territorial, como ustedes lo han mencionado, resulta algo fundamental y tal vez uno de los retos más grandes que podemos tener en cualquier sistema sanitario, entregar un journey para nuestros pacientes que recoja esos elementos que ustedes muy bien han mencionado. Pues yo creo que el tema del journey es algo que está implícito. Desafortunadamente, la situación es que el sistema y los sistemas de salud en el mundo les falta esa interoperatividad para poder identificar qué es ese journey que necesita el paciente. Pero ahí digamos que puedo decir, en Colombia se ha avanzado mucho en eso. Yo creo que esto es uno de los sistemas de salud. Y cuando uno tiene comparadores, ¿sí? Hablando del término de comparabilidad con los otros sistemas de la región, uno se da cuenta que el sistema de salud en Colombia tiene mucho de ese journey que necesita el paciente, ¿no? Claro, hay que ir afianzando, hay que ir robusteciendo muchísimo más de eso, pero creo que se han dado pasos muy importantes en esto. Yo creo que aquí lo importante es poder
que cada uno de los que están dentro de esa ruta se hablen, ¿sí? Esa interoperatividad para todo lo que tiene que ver para el paciente tiene que estar conectado, ¿sí? Porque de nada me sirve, por ejemplo, estar aquí con mi endocrinólogo cuando por ejemplo, si tengo una patología oncológica no está en conexión, pues esa ruta definitivamente no existe. Desafortunadamente, eso es lo que de pronto hace falta dentro del sistema de salud. Sí, más allá de lo que puede generarle al paciente, por ejemplo, el tener que desarraigarse de su ciudad, de su lugar donde vive, porque le toca dejar a sus hijos para irse a atender un cáncer de mama que no es de un día ni de 2 días, sino que son meses enteros. Esas situaciones son las que hay que empezar a, como dice Catalina, en el tema de hacer ese enfoque diferencial, ¿sí? No se puede atender al paciente, a cada individuo o a su entorno de una manera desagregada. Hay que entenderlo en su contexto, en su conjunto. Y yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo, pero hay que empezar a entender un poco más qué es lo que de verdad, hablar con el usuario, con su familia, con su entorno, con sus vecinos, qué es lo que ellos le dan ese valor, qué es lo que generan a ellos esa ruta de atención. Porque a veces la ruta de atención es hasta la misma red de apoyo, hasta el mismo vecino al que le dice, oiga, tómese eso. No, error garrafal. Catalina, Jorge, con la despedida y un agradecimiento, un mensaje final para las personas que nos escuchan y que nos ven en Invalue Views. Adelante. Todo lo que estamos hablando el día de hoy es un compromiso de comunidad, de sociedad. Esto no lo pueden hacer ni solamente los médicos, ni los expertos, ni ustedes como empresa. Todos tenemos que aportarle a esto. Definitivamente el componente social, el componente cultural, el componente de salud es un proceso de construcción colectiva. No depende solamente de la gobernanza. Y aquí es donde todos tenemos que hacer parte de ese proceso de construcción. El valor solamente lo podemos dar en la medida en que entre todos podamos interlocutar, escuchar, por ejemplo, construir esas metodologías importantes, esas encuestas en las cuales le pueda decir, venga, ¿qué es lo importante para usted? Seguramente para cada individuo es diferente, ¿sí? Entonces, para podernos aproximar a esa definición de lo que es valor, porque es que en Colombia todavía estamos debatiendo qué significa ese valor. Entonces, sería ese como mi mensaje concluyente de este espacio y agradecerles nuevamente por la invitación. Gracias, y bueno, me uno, creo que la solución no la tiene un actor del sistema de salud, sino la tenemos que construir entre todos. Como pueden ver, nosotros hemos venido pues formándonos, capacitándonos para tener mejores herramientas para representar la voz de los pacientes en estos y otros espacios. Nos hace falta, digamos, metodología y herramientas que nos permitan llevar y construir esta voz, sistematizarla o convertirla en algunas herramientas que nos permita ser mucho más efectivos en los momentos en que vamos a intervenir con nuestra participación ante tomadores de decisión, ante hacedores de política pública, y la invitación que les hacemos desde allí es a que nos sigan acompañando en este proceso de profesionalización, de volvernos más técnicos y de tener cada vez herramientas más robustas que fortalezcan nuestra voz en esos espacios que son claves, pero bueno, reconociendo que este tipo de espacios ya donde hablamos, donde podemos expresarnos y llevar nuestros puntos, y ustedes nos escuchan de manera tan atenta para que esto luego se convierta en algo, ¿cierto? Porque sabemos que cuando participamos en esto no es solamente pues para que ustedes hagan un video y lo publiquen, sino para que detrás de esto pasen cosas. Ya es un avance muy grande para nosotros tener este tipo de interacciones. Les agradecemos muchísimo. Es un gusto contar con su participación. Esperamos que se puedan conectar al próximo Invalue Views. Un abrazo. Muchas gracias.